Más que lo que decía Adriana, estudioso, es una persona que me gusta mucho este tema y me gusta este tipo de espacios para divulgar, para compartir y para comentar aspectos que están ocurriendo en el mundo y como la charla de hoy nos invita, cuáles son las repercusiones de una serie de situaciones de carácter militar, de carácter político y cómo nos están impactando. En ese orden de ideas, pues la invitación es ver cuáles son esas repercusiones de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania o como dicen desde el Kremlin, los efectos de esa operación militar, desde un punto de vista que nos permita ubicarnos en el contexto de este conflicto o de esta situación. Vale la pena aclarar algo y es algo que está en suceso, o sea, no se ha terminado. El panorama puede cambiar perfectamente dentro de una semana, dentro de 24 horas, y el objetivo de la charla es más que tengamos ese contexto de por qué la Federación Rusa decide atacar a su vecino y cómo la repercusión de ese ataque ha provocado una serie de acciones de represalia por parte de la comunidad internacional, que en últimas pues también nos llevan al debate de cuáles son los intereses que están en juego en este momento. Para lograr hacer esa presentación, pues tengo una invitación para detenernos como en varios puntos. Primero, un contexto muy corto desde el punto de vista histórico. ¿Por qué Rusia? ¿Por qué Ucrania? Porque ese vínculo, entre comillas, entre estos dos estados, tal vez ustedes a lo largo de este mes largo de invasión, pues han escuchado que pues dentro del discurso del Kremlin, de Rusia, existe pues ese discurso de unidad de que Ucrania y Rusia son una misma nación y que pues por cuestiones históricas están unidas. Entonces ese pequeño contexto nos va a permitir un poco tener claridad sobre eso, llegar al preludio de la invasión, qué es lo que detona la decisión del señor Putin de invadir Ucrania, cuando todo el mundo pensaba que pues las acciones iban muy orientadas sobre todo a seguir en el momento del reconocimiento, la desestabilización sobre Ucrania con las provincias al oriente, pero nos despertamos con la noticia de una acción militar que tiene las repercusiones que estamos viendo. Y ya por último, pues vamos a ver cuáles son los intereses en juego. Cuando hablamos de los intereses en juego es ver un poco también cuáles son los intereses de países diferentes de la Federación Rusa y de Ucrania, es decir, cuáles son los intereses de la Unión Europea. Para nadie es un secreto que se ha desnudado la vulnerabilidad energética de la Unión Europea y en ese sentido pues también un poco ver de dónde viene esa vulnerabilidad, pero también cómo la crisis humanitaria en este momento, producto de más de 4 millones de ucranianos que han salido de su país, curiosamente representan una oportunidad demográfica para unos países europeos que tenían retos en ese aspecto, pero también ver los intereses de Estados Unidos, los intereses de China, de Japón y de otros países como por ejemplo de Irán, de Venezuela en el marco de toda esta situación que está ocurriendo. Entonces sé que y soy consciente de que en estos 60 minutos más no podemos pues tener la profundidad del caso, pero sí garantizo que por lo menos los temas que se vayan a presentar pues sean abordados con la profundidad y el rigor del caso. Y en ese sentido también una invitación adicional. Propongo que los comentarios, las inquietudes que surjan, las hagamos al final de la presentación, ¿listo? Para que pues, se pueda hacer un poco más fluida. Entonces, de nuevo, muchas gracias al club, a Adriana, a Andrés y pues a todo el equipo que ha permitido este espacio y también me sumo al reconocimiento que hace Adriana. Qué bueno pues que poco a poco estemos retomando esas actividades de tipo presencial. Durante pandemia pues tuvimos algunos espacios de manera remota, pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, ahí nos vamos adaptando. Entonces comencemos a hacer este recorrido por este país del oriente europeo. Como ustedes lo pueden ver en este mapa, Ucrania, como es el nombre oficial de este país, se encuentra en el oriente de Europa y está en un vecindario un poco muy complicado y ese vecindario nos permite, a partir de algunos elementos históricos, ver que es un país que está dentro de la esfera de Rusia. Y en este sentido vemos que pues, precisamente la invasión que se propicia desde Moscú pues, va a tener una serie de repercusiones no solo sobre los criterios de seguridad que tiene la Federación Rusa, sino también sobre los proyectos de la Unión Europea como bloque. Es un país que pues, va a limitar, además de a tener al oriente esa frontera extensa con Rusia, pues, con Rusia, va a limitar con Bielorrusia, va a limitar con Polonia, va a limitar con Rumania y con Moldavia.
Producto también de algunos sucesos que han ocurrido, sobre los cuales nos vamos a detener un poco más adelante, el mapa también nos muestra que hay unos territorios que están resaltados, producto de algunos sucesos que van a ocurrir entre 2014 y 2015, como ustedes tal vez lo recordarán y ahorita vamos a profundizar en ellos, la representación del territorio ucraniano se hace haciendo una salvedad, y es que el territorio de la península de Crimea va a ser anexado por la Federación Rusa, y de igual forma los territorios al oriente de Ucrania, Lugansk y Donetsk, van a estar también, digamos, en una situación de rebeldía y de no reconocimiento por parte de Kiev. Un punto de partida muy breve, y es ver algunos elementos históricos que nos permitan entender el porqué hay algunas aristas de este conflicto. Permítame detenerme en algunos puntos. ¿Cuáles van a ser estos orígenes del Estado ucraniano? En un primer momento, y producto también de este mes largo de actividad militar, pues vamos a escuchar que existió en algún momento el Rus de Kiev. Y ese Rus de Kiev es un elemento histórico, un elemento territorial y de carácter simbólico muy fuerte, en donde los nacionalistas rusos pues argumentan que el origen de la patria rusa, el origen de los rusos como tal, va a estar en territorio ucraniano. Por cuestiones históricas, por cuestiones también de movimientos políticos de la época, el Rus de Kiev pues va a perder importancia, y eso va a hacer que poco a poco pues surjan otras ciudades, dentro de ellas Moscú, posteriormente San Petersburgo, que van a ser los principales puntos del poder político, económico y militar que va a tener Rusia. Pero es algo que quiero que tengan presente, y ese Rus de Kiev posteriormente va a evolucionar y va a hacer que el territorio de lo que hoy conocemos como Ucrania quede en el marco pues también de ambiciones expansionistas de otros estados que se estaban conformando. Y vale la pena, disculpen, hay que haga este recorrido histórico, pero me parece pertinente para comprender muchas de las declaraciones que encontramos en la actualidad, que el territorio de lo que hoy es Ucrania va a quedar dividido entre Lituania y Polonia. Lituania y Polonia en su momento van a tener este cuarto de hora, y poco a poco también con el surgimiento de la Rusia zarista, cuando los rusos logran consolidar su territorio, expulsan a los rezagos de los tártaros, de los mongoles, pues empiezan pues también a generar un proceso de expansionismo, y ese expansionismo lo lleva de nuevo hacia el territorio de Ucrania, y eso hace que entre los Habsburgo, que van a ser una dinastía del centro de Europa, el Imperio Austrohúngaro, y los Romanov, los gobernantes de la Rusia imperial, se dividan el territorio de Ucrania. Frente a estos tres puntos, una primera observación. Históricamente, y puede que esto cause algún tipo de polémica, no tenemos un referente al Estado ucraniano antiguo, sino que por el contrario va a ser un territorio que va a estar en disputa de los diferentes poderes territoriales. Otro elemento que quiero que tengan en cuenta, y es que el territorio de Ucrania va a estar dividido por un río, el río Dnieper, y ese río pues también va a actuar como frontera, entre comillas, política, pero también lingüística. Al oriente del río Dnieper pues vamos a encontrar que el territorio que va a estar culturalmente vinculado con Rusia, y al occidente pues vamos a encontrar territorio que va a tener mayor cercanía con Europa occidental. ¿Qué va a pasar? Con la evolución de la historia de Rusia, de esa Rusia zarista, pues ustedes también conocen que pues Rusia va a experimentar una revolución, y esa revolución antes del estallido de la revolución, el periodo de la revolución y la conformación de lo que se va a conocer como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el territorio de Ucrania también va a quedar vinculado dentro de este esquema, y eso va a permitir que esta nueva república, la que se va a conocer como la República Socialista Soviética de Ucrania, quede articulada dentro del Tratado de la Unión Soviética. La Unión Soviética era un tratado de federación, se articularon 15 repúblicas bajo una ideología política, económica, que permitió que en últimas, pues digamos, como ustedes lo conocen, tuviera algún tipo de protagonismo durante el siglo XX. ¿Qué va a pasar? Con la caída de la Unión Soviética empiezan pues a surgir estos estados
que estaban agrupados bajo ese tratado, bajo un proceso de independencia. Y dentro de estos estados pues va a aparecer Ucrania. Ucrania va a enfrentarse efectivamente pues a los retos de la independencia. Y estamos hablando pues del periodo posterior a la década del 90 y comienzos de este siglo. Y en el marco de esos retos pues vamos a ver varios. Primero, que el territorio de Ucrania va a ser estratégico todavía, incluso para la Federación Rusa. Con un paréntesis que más adelante vamos a complementar. Ucrania va a tener una posición estratégica para la necesidad que tiene Rusia de conectarse con mares que no estén congelados. De ahí la importancia, por ejemplo, de la península de Crimea. Pero ¿qué va a pasar con Ucrania? Una Ucrania independiente que en un primer momento va a mantener cercanía con los liderazgos rusos que van a existir. En ese momento va a estar el señor Yeltsin. Pero ¿qué ocurre? Estos primeros años de independencia de Ucrania, como lo vamos a conocer, pues van a estar marcadas por episodios de inestabilidad, concretamente muchas quejas en función de la corrupción que tenían los dirigentes que estaban en el país. Y eso va a propiciar que surja un primer movimiento en el año 2005 que va a ser conocido como la Revolución Naranja. Esta Revolución Naranja conduce a que el líder de Ucrania, de esa Ucrania postsoviética, tenga que dar un paso al costado. Y empiezan también a llegarse pues otro tipo de liderazgos que no necesariamente ven como prioritario mantener una alianza económica y política con una federación rusa, sino que por el contrario, estaban más inclinados a generar lazos de cercanía con Europa Occidental. Un breve paréntesis también, recuerden que con la desintegración de la Unión Soviética, la Federación Rusa queda en un estado pues básicamente de reconstrucción económica, reconstrucción política, y hace que pues su poder o su influencia pues sea ocupada ¿por quién? Por una Unión Europea que está en un proceso de expansionismo que permite que estos territorios que eran de la influencia de la Unión Soviética, pues empiecen también a comprar el boleto de integrar la Unión Europea y de integrar la OTAN. Pero volviendo a Ucrania y cerrando el paréntesis, vamos a encontrar una serie de manifestaciones. ¿Por qué? Porque Ucrania dentro de este proceso postsoviético pues empieza también a oscilar entre sectores políticos prorrusos, léase, grupos que quieren seguir manteniendo lazos con Rusia y sectores que buscaban mejor que Ucrania mirara y tendiera unos lazos mucho más fuertes con Europa Occidental. Eso va a impulsar una serie de protestas entre el año 2013 y el año 2014, algo que se va a conocer como el Euromaidán, en donde el gobierno prorruso de la época, me refiero a que en el legislativo los grupos políticos de mayoría prorrusa empiezan pues digamos a impulsar una serie de leyes que van en contra de lo que los nacionalistas ucranianos denominan su soberanía, y eso genera una serie de revueltas. Y esas revueltas, que van a ser precisamente lo que se va a conocer como el Euromaidán, conduce a que el presidente de la época tenga que huir del país y se establece en Moscú. A partir de ese momento, Ucrania empieza a pasar por otro periodo de inestabilidad que conduce hacia la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa y una serie de crisis que se van a desatar en las provincias o en los territorios orientales. Aquí vamos avanzando un poco muy rápido, pero para que ustedes tengan ese contexto. Hasta el momento lo que podemos afirmar es que básicamente la ubicación de Ucrania por elementos culturales, por elementos políticos e incluso por elementos sociales, pues va a estar entre esa mirada hacia Rusia o hacia Europa. ¿Qué va a ocurrir con Ucrania? Pues Ucrania va a ser un país relativamente grande dentro del contexto de Europa, con unos centros poblados muy marcados. La capital va a ser Kiev, y en el marco de lo que pues también hemos conocido en estas últimas semanas, pues vamos a ver que el país va a estar dividido de nuevo por esa frontera que da el río Dnieper. Algunos datos, a manera de paréntesis, frente a Ucrania. Es un país de 43 millones, casi 44 millones de habitantes. El 78% de la población de Ucrania se identifica como ucraniano y el 18% se identifica como ruso. ¿En dónde vamos a encontrar mayoritariamente la población rusa? Al oriente, recuerden esa división histórica que les estaba mencionando, y concretamente en el sur, en la península de Crimea.
Un paréntesis adicional dentro del paréntesis, la población originaria de la península de Crimea se conoce como los tártaros de Crimea, pero de nuevo el valor estratégico de esa zona hizo que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial el señor Stalin los desplazara hacia el centro de Asia y propiciara un proceso por medio del cual la etnia rusa se estableciera en Crimea, por cuestiones también de importancia geopolítica. Vuelvo y les menciono las restricciones que tiene Rusia para tener acceso a aguas que no estén congeladas. Y eso explica en últimas por qué Crimea va a ser un territorio mayoritariamente ruso. Volviendo a Ucrania y cerrando el primer paréntesis, el idioma oficial de Ucrania va a ser el ucraniano. Sin embargo, en las regiones en donde habitan las etnias rusas o los grupos rusos, pues se ha impulsado a que el idioma ruso sea reconocido como un idioma regional. Parte de las protestas que se dieron entre 2013 y 2014 obedecieron a que el gobierno prorruso quería darle el estatus al idioma ruso de idioma oficial, y eso pues va un poco pues también a causar todos estos disturbios que les estaba mencionando. El país se va a organizar, Ucrania, como una república semipresidencial, va a tener un legislativo que va a ser un Consejo Supremo Unicameral conformado por 424 curules. En ese orden de ideas, el partido mayoritario en este momento, en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en el 2019, va a ser el partido Servidores del Pueblo. Este partido, Servidores del Pueblo, Servidores de los Ciudadanos, va a tener un liderazgo de una figura que va a ser el presidente Zelensky. Tal vez como ustedes lo han visto, esta persona no va a tener experiencia política, va a ser un comediante, va a ser una figura muy expuesta a los medios, que va a canalizar el descontento que va a tener la población ucraniana frente a episodios de corrupción, frente a situaciones que no estaban dando respuesta a las necesidades del pueblo. Y en segunda medida vamos a encontrar partidos de oposición. En verde, si alcanzan ustedes a ver, encontramos que el Partido de Servidores del Pueblo, que es el partido o el movimiento político que le da las mayorías al presidente Zelensky, pues va a encontrar un grupo minoritario que va a ser un partido prorruso, y que en las últimas semanas, a raíz del conflicto bélico, pues muchos de estos partidos han sido penalizados, han sido prohibidos en el país por considerar que pues violan la soberanía y son una amenaza para la integridad y la independencia del país. Entonces, eso para que tengamos en cuenta dentro de este paréntesis frente a Ucrania. Algunos datos pues para que ustedes lo vean, una pirámide demográfica muy particular, una pirámide demográfica que nos permite ver hombres y mujeres y cómo se da la distribución de los grupos etarios. Aspectos sobre economía de Ucrania antes de entrar a temas ya propios de la invasión. Es un país que está en ese camino de desarrollo, es un país que está en ese camino de consolidación económica. El PIB asciende a 170.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea, Colombia tiene un PIB de 296.000 millones de dólares. Es una economía, digamos, que pues, en comparación con la colombiana es más pequeña, aunque poblacionalmente, pues digamos, tiene un poco más, o demográficamente está más poblado. El PIB per cápita del país, de Ucrania, está en casi 4.000 dólares, de Colombia está en 5.900 dólares. Las fuentes son Banco Mundial para que tengamos claridad frente al uso de los datos, y la tasa de desempleo está en 9.48, producto también en últimas pues de las situaciones de pandemia. Es una tasa de desempleo que ha generado muchos debates, y que en últimas, si no hubiese sido por la invasión de Rusia al territorio ucraniano, pues hubiera sido, me refiero al manejo de la economía, uno de los puntos que hubiera conducido a la baja popularidad del presidente Zelensky. Las imágenes o la imagen que les estoy compartiendo nos muestra las exportaciones y las importaciones del país, así como cuáles son los principales socios comerciales de Ucrania. El país que exporta principalmente, y también como lo hemos visto en las últimas semanas como producto del desarrollo de las acciones, es un país con especialización en temas agrícolas, agroindustriales, pero también con alguna industria. La industria sobre todo orientada desde el momento en el cual hizo parte de la Unión Soviética. Por su ubicación en esta planicie o en esta parte plana de Europa, pues Ucrania tiene una vocación agrícola por excelencia, y es una de las despensas que van a tener
pues los pobladores de esta parte del continente. ¿Cuáles son los principales socios comerciales, es decir, los mercados hacia donde se dirigen las exportaciones ucranianas? Los países del vecindario. Rusia pues va a tener una participación significativa y después de Rusia pues vamos a encontrar a los países que hacen parte de la Unión Europea. Pero ¿qué importa Ucrania? Es decir, en últimas es un país que necesita una serie de insumos pues para seguir con su proceso de consolidación de su economía e industrialización. Valor agregado. Cuando me refiero a valor agregado son productos requeridos efectivamente para el proceso de transformación industrial. Y más allá de cuáles son las características de este valor agregado, pues miren que los principales socios comerciales de nuevo son países vecinos. Dentro de esa vecindad, pues vamos a encontrar que la Federación Rusa vuelve a ocupar uno de los principales lugares dentro de este intercambio. Entonces miren que con datos ya empezamos a ver cómo el vínculo entre la Federación Rusa y Ucrania pues también está desde el punto de vista económico. Como les mencionaba, pues básicamente es un territorio que por su ubicación geográfica pues se ha especializado en todo este tema agrícola y eso concretamente pues ha derivado que se haya dado también una subespecialización en temas agroindustriales, en todos los temas de fertilizantes que como conocemos. Ahora bien, ¿cuál fue el preludio de esta invasión? Ustedes, como lo acabamos de ver dentro de este breve recorrido histórico, pues empezamos a ver que el territorio ucraniano se vio vulnerado pues por situaciones que condujeron a la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa, pero también a la desestabilización de los territorios al oriente. Para colocar fin a esta situación, y me refiero y voy a ser muy claro en eso porque va a ser uno de los puntos claves para entender el porqué de la movilización del ejército ruso en Ucrania, el estatus de Crimea nunca va a ser discutido por Moscú. Todos sabemos que la forma por la cual Crimea se anexó o fue anexada por parte de los rusos, pues fue turbia. Pero los acuerdos de Minsk, que permitieron la creación de un grupo para discutir temas de la estabilización de Ucrania, únicamente recaían sobre ¿qué? Los territorios orientales de Ucrania. ¿Sobre qué? Las regiones de Donetsk y de Lugansk. ¿Qué va a ocurrir con estos acuerdos de Minsk? Pues básicamente era una mesa amplia en donde el gobierno ruso y el gobierno ucraniano se sentaba a discutir cuál era la mejor forma pues, para transitar esta situación de conflicto, cómo garantizar una asistencia humana, cómo retirar armamento pesado, cómo permitir pues, todo este proceso de estabilización. Pero los puntos neurálgicos van a ser los que están subrayados en rojo. A Rusia, a Moscú le preocupaba, era un tema y le sigue preocupando un tema importante, y es cuál va a ser el estatus y cuáles van a ser las condiciones en las cuales los pobladores de origen ruso pues van a tener una serie de garantías para seguir viviendo en Ucrania. Y en ese sentido, pues desde Moscú se tuvo una posición de negociación muy fuerte y era que se debían llevar a cabo elecciones locales en Donetsk y en Lugansk y que esas elecciones pues básicamente debían reflejar el estado que tenía la población rusa que habita en este territorio en Ucrania, que condujera hacia una mayor autonomía y a una mayor autodeterminación y que esos cambios también debían reflejarse en la constitución ucraniana. Disculpen la forma coloquial en lo que lo voy a resumir. Básicamente Rusia le dice a Ucrania, usted va a reconocer estas dos provincias de forma tal que les va a dar la autonomía del caso y esa autonomía va a estar respaldada en la Constitución. ¿Qué va a pasar? Entramos en un periodo en el cual pues, estamos en una situación de status quo. El mundo sigue condenando a Rusia por la anexión de Crimea. En estas provincias pues van a seguir pasando una serie de altercados, disculpen, en donde van a haber acusaciones de parte y parte. Por elementos históricos pues van a haber grupos nacionalistas en Ucrania y muchos de estos grupos nacionalistas van a ejecutar o van a llevar a cabo acciones en contra de la población rusa que habita en esta parte del país. Y de igual forma pues también los ucranianos van a denunciar que desde estas provincias rebeldes pues van a haber acciones en contra de la población ucraniana. Digamos que todo iba a estar en una situación en donde pues, Rusia de facto anexó Crimea, pero lo que quedaba por discutir era el estado de estas dos provincias. Con el nuevo presidente, con la llegada del señor Zelensky en 2019, pues se retoman los acercamientos, es decir, vamos a cambiar esta situación de status quo y vamos a tratar de construir una paz con Moscú.
Y en ese orden de ideas, pues se estaba tratando de respirar un clima diferente, y ese clima diferente, pues en últimas, tenía una serie de expectativas con relación a que la situación pues iba a tener una solución pacífica. Pero desde mi punto de vista, la hostilidad que se va a ver reflejada en las declaraciones del presidente Putin va a estar argumentada por algunas declaraciones que se van a hacer desde la OTAN. ¿Y qué va a decir la OTAN? ¿Y qué va a decir también la Unión Europea? ¿Y qué va también a amplificar el presidente Zelensky? Básicamente se le va a exigir a Moscú que devuelva la península de Crimea. Y en opinión de muchos analistas, pues este va a ser, digamos, como la gota que va a derramar el vaso, porque en últimas, desde el Kremlin, desde Rusia, se sentían, entre comillas, con la tranquilidad de que Occidente ya había aceptado el estatus de Crimea. Pero cuando la OTAN empieza efectivamente a tener un discurso y amplificar también la posición de Ucrania y amplificar la posición de algunos líderes europeos de que Moscú debía devolver la península de Crimea, la hostilidad empieza a sentirse muy fuerte. Y empiezan todas estas situaciones que ustedes de forma muy atenta han seguido desde el comienzo de este año. Rusia empieza a llevar a cabo maniobras militares en la frontera ucraniana, el servicio de inteligencia estadounidense empieza a denunciar efectivamente que Rusia está movilizando no solo personal, sino también maquinaria y tropas considerables a la frontera ucraniana, y empiezan las acusaciones de falsa bandera. Léase falsa bandera, pues como provocar ciertos actos para responsabilizar de esos actos a una u otra parte. Y en el marco de estos ataques, pues también empieza algo que es muy visible en este momento. Operaciones, por ejemplo, de guerra híbrida. Empiezan también a caerse los servidores ucranianos, el gobierno ucraniano empieza a denunciar que fue víctima de una serie de ataques cibernéticos. No dice que fueron los rusos, pero básicamente dice que todo conduce a que son ataques orquestados desde Moscú. Y en el marco de eso, pues también el discurso del Kremlin, en donde dice desde Moscú que la hostilidad por parte de la OTAN pues va a conducir a que se tomen acciones que no pues se deben esperar. Y en ese orden de ideas, pues básicamente empezamos a ver las reuniones entre el ministro Lavrov, que va a ser el canciller de la Federación Rusa, con los diferentes líderes europeos. En el marco del preludio de esta invasión, pues se trata de agotar la vía diplomática para tratar efectivamente de garantizar confianza entre las partes para alejar la amenaza de guerra. Estados Unidos pues, y la OTAN rechazan firmar un tratado bilateral de seguridad en Europa, pues ellos dicen que no pueden garantizar que un país soberano como Ucrania decida no incorporarse a la OTAN, y empieza pues también a debilitarse todo este clima de confianza. Y eso nos lleva al segundo paréntesis de esta charla, la OTAN. ¿Por qué la preocupación de la OTAN? Y si alcanzan ustedes a percibir en el mapa, y la fuente es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, resaltados se ven los países que hacen parte de la OTAN. Y el temor que tiene Rusia es ¿cuál? Si permiten que Ucrania ingrese a la OTAN, pues básicamente pondrían en riesgo pues su seguridad. Y para nadie es un secreto, y aquí pues abro un paréntesis dentro del paréntesis, que la OTAN surge como una organización con vocación militar en el marco de lo que se conoció como la Guerra Fría. Cuando la Guerra Fría termina, pues recuerden que la contraparte, entre comillas, de la OTAN, que era el Pacto de Varsovia, la alianza militar de los comunistas, se desintegra. Y en ese momento en el cual se da la desintegración de la Unión Soviética, Rusia está tratando de colocar en orden la casa, pues no solo la Unión Europea se extiende desde el punto de vista de venderle y ofrecerle a los países de Europa Oriental un modelo político, un modelo económico diferente, sino que eso va de la mano también con la vinculación de estos países dentro de lo que se conoce como la alianza militar. Y el mapa es muy visible, y los rusos dicen, ustedes nos piden confianza cuando históricamente hemos recibido siempre ataques desde el flanco occidental. Y empiezan a recordarles, en 1939, 1945, sufrieron ataque por parte de los alemanes.
Durante la Primera Guerra Mundial, de nuevo los alemanes los atacaron. En el siglo XIX, las guerras que llevaron a cabo, digamos, con Napoleón, también tenían como objetivo atacarlos. Entonces hay una desconfianza por parte de Rusia frente a cualquier tipo de tratado que ponga en riesgo, pues, también su seguridad. Pero más allá de esa desconfianza, pues también el tema de seguridad vuelve a estar dentro del tapete. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el mapa de Rusia, Rusia es un país extenso, es el más extenso del mundo, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, pero como todos conocen, pues gran parte de ese territorio pues tiene una serie de particularidades. Es una estepa fría y los territorios que no están, digamos, dentro de esas características, que son tierra cultivable, en donde vamos a encontrar a gran parte de la población o el núcleo poblacional ruso, lo vamos a encontrar ¿en qué parte? En la frontera occidental y sur del país. Y ahí vamos a encontrar no solo el núcleo poblacional, sino también la infraestructura de la Federación Rusa, vamos a encontrar también los territorios cultivables y en últimas, pues eso reanima la posición del Kremlin de decir es una amenaza el ingreso de Ucrania a la OTAN. Y traen también episodios, con el paréntesis del caso, ¿qué pasaría si, por ejemplo, los mexicanos decidieran colocar una serie de misiles en la frontera con Estados Unidos? Entonces empieza una serie de discusiones en donde, como les digo, el detonante de las hostilidades y de las acciones militares pues van a permitir que en últimas el presidente Vladimir Putin pues diga, no solo vamos a reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk, sino que vamos a llevar a cabo una serie de operaciones militares. Y esas operaciones en el territorio ucraniano, pues básicamente están justificadas ¿por qué? Por el temor que tiene Rusia frente a que se dé la expansión de la OTAN, se dé un desarrollo militar en Ucrania que atente en contra no solo de los rusos, sino pues también de los ucranianos. Entonces aquí empezamos a ver que muchas veces este discurso nacionalista, este discurso de vínculos históricos, de vínculos culturales comunes, puede pasar a un segundo plano por temas efectivamente de preocupación que tiene un Estado como la Federación Rusa frente a la amenaza que implica que un territorio estratégico para ellos esté vinculado dentro de un tratado militar. Y empieza lo que todos conocemos como la operación militar especial en el Donbass. Y esa operación militar pues va a empezar a tener varias fases, varias situaciones, que es un poco también el resumen de lo que vemos todos los días en los medios de comunicación. Vale la pena señalar algo, y es que en la intervención que hace el presidente Putin, pues dice que el objetivo de Rusia es desmilitarizar, pero no ocupar. Y a partir de ese momento, 24 de febrero de este año, pues así como empiezan las operaciones militares, pues también empieza la guerra por la información. Y asistimos a una situación de desinformación en donde ambos bandos, en el contexto pues de las características del conflicto y en una sociedad que está hiperconectada, pues básicamente pues estamos en una condición de tener mucho cuidado frente al tipo de noticias que estamos viendo. ¿Cuáles van a ser los ejes de la intervención rusa? Pues vamos a encontrar diferentes ejes. Un primer eje que va a ser desde el oriente, desde estas, entre comillas, provincias rebeldes, territorios que van a ser después reconocidos por los rusos como estados independientes, desde Lugansk y desde Donetsk. Posteriormente, pues vamos a ver también algunas acciones en la frontera nororiental del país y un centro de operación u otro eje de operación desde Crimea. Crimea, como también lo he mencionado, además de tener un valor estratégico para la Federación Rusa, en este territorio pues vamos a encontrar pues un gran destacamento no solo naval, sino de las otras ramas del ejército ruso. Entonces desde ahí también se van a llevar a cabo algunas acciones que permiten en últimas ir controlando este territorio. Y otras acciones pues también que van a ser impulsadas desde Bielorrusia, con el paréntesis del caso. Bielorrusia quiere decir rusos blancos, el hogar de los rusos blancos. Y más allá de esa denominación, la Constitución de Bielorrusia, que también pertenecía a la antigua Unión Soviética, tiene un artículo particular, y es que si se dan las condiciones, los bielorrusos pueden, sufrimos un ataque cibernético que... La Constitución de Bielorrusia tiene una particularidad, y es que si se dan las condiciones,
Básicamente los bielorrusos pueden votar por integrarse, por unirse a la Federación Rusa. Entonces eso hace que pues por eso desde el territorio bielorruso se hayan dado algunas de estas incursiones. Ahí mientras vamos solucionando, vamos haciéndola a la antigua, ahí compartiendo. Entonces, en el mapa que les estaba mostrando antes, pues veíamos las diferentes frentes de donde se van atacando. La guerra o la invasión va a tener diferentes momentos. En un primer momento, a todo mundo le sorprendió la decisión que tomó Rusia de ocupar militarmente el territorio ucraniano. Pero después vamos a ver que muchas de estas acciones militares fueron dirigidas ¿hacia dónde? Hacia Kiev. Y cuando empieza toda esta movilización hacia Kiev, pues entonces ahí también empezamos a entrar en un estado de desconcertación frente a cuáles van a ser esos objetivos que desde el punto de vista militar va a tener el ejército ruso. Tanto así que en este momento, por ejemplo, tal vez como ustedes lo han consultado, pues los rusos han dicho que pues van a cesar las hostilidades sobre Kiev. Y eso tiene diferentes lecturas. Una primera lectura en donde se evidencia a partir, digamos, de la orilla que tomemos, que el ejército ruso no dimensionó muy bien cuál iba a ser el costo de tomar la capital ucraniana. Y segundo, desde la otra orilla lo que se menciona es lo siguiente, y es que Rusia, en el contexto de ese objetivo de no ocupar el territorio, pues lo que buscaba era básicamente sitiar Kiev. Pero desde el punto de vista militar, y sobre eso pues también ahorita al final podemos hacer algunas reflexiones, pues se ha evidenciado que pues los ucranianos han ofrecido resistencia, pero también los rusos pues al parecer no han contemplado muy bien algunos costos asociados con la ocupación militar del territorio. Bueno, mientras viene la imagen, pues algunos datos, les recuerdo que las memorias pues se las quedan pues en el club y pues ustedes las pueden solicitar. Visualmente les voy a presentar las diferencias entre los ejércitos. Estamos hablando literalmente de una superpotencia. En opinión de muchos analistas, en este momento solo existen 3 superpotencias y esas van a ser Estados Unidos, China y la Federación Rusa. Cada una de ellas va a tener un liderazgo en algún aspecto. Y para centrarnos en el caso de Rusia, Rusia es una superpotencia desde el punto de vista militar. Entonces, la comparación entre la capacidad militar de la Federación Rusa versus un país como Ucrania, que como veíamos en la tabla, que tiene una serie de retos desde el punto de vista económico, pues obviamente no tiene punto de comparación. ¿Qué va a ocurrir? Con el inicio de esta operación militar, pues también va a haber una respuesta por parte de la comunidad internacional. Y esa respuesta pues también va a estar en función del argumento que se tiene de cómo un Estado invade a otro y cómo se atenta en contra de la soberanía de otro Estado. Y esas sanciones van a tener diversos ítems o diversas aristas. Primero, va a tener un componente militar, y ese componente militar, es decir, acciones en contra de la comunidad internacional hacia la Federación Rusa, es que se va a prohibir la exportación de bienes de uso dual, es decir, bienes que son necesarios para elementos civiles, pero que también tienen un impacto en el desarrollo de elementos militares. Entonces, desde ese punto de vista, pues también Estados Unidos, la Unión Europea y los países aliados, efectivamente, de este bloque, pues empiezan a imponer estas sanciones. Segunda sanción, sanciones sobre los bienes de lujo. Y esto nos permite también hacer una reflexión muy interesante. Con la disolución de la Unión Soviética y el surgimiento de la Federación Rusa, los rusos dejaron de ser comunistas. Los rusos van a tener efectivamente un modelo capitalista, un capitalismo en donde el Estado va a tener protagonismo, pero va a ser capitalismo. Y eso va a explicar, por ejemplo, el surgimiento de ciertas figuras como los oligarcas rusos, que van a ser billonarios, personas con mucha influencia sobre el poder económico y el poder político. Y eso me permitió hacerles la introducción frente al segundo tipo de sanciones que va a recibir la Federación Rusa. Sanciones sobre los bienes de lujo. Se van a prohibir por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países la exportación hacia Rusia pues, de algunos de estos artículos. De ahí precisamente pues, el caso del señor Abramovich, yo creo que es una figura que ha aparecido en los titulares de todo el mundo, y ver cómo pues, digamos, el impacto de estas sanciones en últimas pues, también buscan generar algún tipo efectivamente de disuasión sobre el círculo cercano del señor Vladimir Putin, lo cual también nos permite generar una reflexión, y es que
se ha descubierto, o por lo menos se ha comprobado, ese hermetismo alrededor de la figura del señor Putin. Es decir, no conocemos muy bien, o por lo menos los medios occidentales desconocen mucho acerca de cómo es el proceso de toma de decisiones que se da en esas instancias dentro de la Federación Rusa. Y otra de las sanciones, acá, y ahorita me ayudas porque perdí imagen yo acá ahora. Y otra de las sanciones son sobre los individuos, es decir, no solo sobre los bienes de lujo, sino también sobre los individuos. Estas sanciones se van a dar de forma conjunta entre Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, sobre 1000 empresas y ciudadanos que tienen vínculos cercanos con el Kremlin, precisamente pues para tratar de atacar y vulnerar este círculo cercano al presidente Putin. Entonces de nuevo surge, digamos, que estas acciones van dirigidas hacia los intereses de lo que se conoce como los oligarcas o los billonarios rusos, que se creía que tenían algún tipo de injerencia sobre Putin, pero al parecer estamos viendo que no. Es decir, Putin ha logrado efectivamente blindarse, e incluso situaciones anteriores lo que muestran es que Putin, por el contrario, pues tiene mucho control sobre el proceso de toma de decisiones. Pero mira que ahora sale el escritorio. Bueno, mientras arreglan esto, algunas preguntas, algunos comentarios, interactuemos y rompamos un poco, digamos, el formato mientras alguna pregunta, algún comentario. Señora. Te voy a dar la respuesta en dos partes. Primero, si hubo una serie de acciones también dirigidas hacia el núcleo económico del presidente Putin. Y una segunda respuesta o parte de la respuesta que es un poco controversial, porque en la práctica se estima que Crimea es territorio ruso. Es decir, es un territorio en donde vamos a encontrar las bases rusas, es un territorio históricamente vinculado con Rusia. Entonces, como que ambas partes, disculpen que sea tan coloquial, se hicieron pasitos. Rusia aceptó las sanciones que fueron básicamente pues también emitidas por Estados Unidos y la Unión Europea. A cambio de eso pues también se mantuvo un bajo perfil con relación, si quieres déjalo así, si esto lo mueve. Dale. Y acá, pero no me permite mover. Bueno, sigamos. Pero yo creo, y es la opinión que dicen, pues se aceptó esa toma de Crimea. Y por eso los acuerdos de Minsk, como lo mencionaba al inicio, pues hacían mucho énfasis sobre ¿qué? Las regiones separatistas en el oriente ucraniano. Entonces creo que hubo cierta permisividad, como lo está mencionando, frente a Crimea, y lo que quedaba sobre la mesa era, digamos, el estatus de las provincias orientales. Incluso, miren que con la evolución de los sucesos, lo que se ha visto es que siguieron las hostilidades entre ucranianos y los rusos que vivían en estas provincias al oriente. Pero sobre Crimea, digamos, se aceptó, en medio de todo, pues digamos que los rusos ya controlan ese territorio. Por lo cual también les mencionaba, es decir, la gota que derrama el vaso de agua desde el Kremlin es cuando desde la OTAN empiezan a decir que Crimea debía ser devuelta a los ucranianos. Y es algo que pues incluso sectores de oposición al señor Putin, pues digamos no conciben. O sea, ellos conciben que Crimea es importante para Rusia. Entonces es eso. Señor.
Ese es el tema de fondo. Cuando decía que era superpotencia, pues la definición clásica de superpotencia es un país para que pueda ser considerado superpotencia tiene que tener ese liderazgo militar, pero también un liderazgo económico y un liderazgo cultural. El único que cumple con esas tres condiciones va a ser Estados Unidos. En el caso de Rusia solo tiene, digamos, esa condición de potencia militar. La economía está en construcción, y cuando me refiero a que está en construcción es que como producto de las reformas propias de la disolución de la Unión Soviética, pues recuerden que los rusos pasaron por un fin de milenio y un comienzo de milenio muy, muy duro, pues porque era un modelo económico en donde el Estado proveía todo, y la implementación de las reformas que condujeron a la liberalización de la economía, pues marcaron mucho, pues digamos, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político a los rusos. ¿Eso qué nos permite ver? Que las sanciones, como lo vamos a ver ahora, pues van dirigidas hacia ese núcleo que va a afectar al Estado ruso. Y eso ha explicado pues también muchas de las decisiones que se han tomado desde el Kremlin. Frente a los bloqueos, por ejemplo, buscar la forma de que el rublo sea pues digamos el medio de pago para los negocios energéticos que hacen los rusos. Entonces en ese orden de ideas sí, es cierto, lo que se espera es en esto es ver cómo por ejemplo desde el punto de vista económico estas sanciones pues sí están logrando un efecto muy fuerte sobre Rusia, pero en últimas también ha hecho que Rusia, al mostrar esa vulnerabilidad, genere mayor cercanía económica ¿con quién? Con China, que es otro de los integrantes de este club de superpotencias, que sí es una potencia desde el punto de vista económico y que en últimas pues nos ofrece muchas inquietudes desde el punto de vista militar y pues cultural pues todavía no ha logrado trascender. ¿Listo? Dale, dale, sí, sí, dale. Listo. Retrocedamos un poco, por favor. Andrés, si me colaboras retrocediendo. Ah, no, yo lo controlo acá. Listo. Entonces las sanciones conjuntas. Segundo o cuarto, la prohibición sobre los vuelos sobre el espacio aéreo, con las implicaciones que eso tiene. Y un poco pues utilizo esta imagen en donde se ve que los países de la Unión Europea junto con Estados Unidos y Canadá pues también sancionaron o restringieron que las aeronaves rusas pues circularan por el espacio aéreo. Y eso va a tener una serie de costos y una serie de implicaciones, pues porque por ejemplo digamos los vuelos que vienen desde Asia pues tienen que desviarse para evitar pasar por el territorio de la Federación Rusa. De igual manera, los vuelos que salen de Rusia y que van hacia el continente americano, por ejemplo con destino hacia México, pues también tienen que desviarse, y eso tiene una serie de costos, y lo que se busca es en últimas atacar sectores que puedan ser estratégicos para la economía rusa. Pero un quinto elemento que también nos muestra la debilidad de la Federación Rusa desde el punto de vista económico, pero también la vulnerabilidad de los europeos, y es que los rusos efectivamente pues se van a constituir como los principales proveedores energéticos de Europa, y concretamente a través de ¿qué? Del suministro de gas. Rusia es el país con mayores reservas de gas natural, y eso a una Europa y concretamente a una Alemania que necesita ese energético, pues lo va a colocar en una situación de dependencia. Y eso nos permite también articular muchos de los comentarios que hemos escuchado, como los alemanes pues condujeron a través de una serie de decisiones de política pública a esta situación en la cual pues se evidencia esa dependencia, lo cual abre también el debate frente a cuál va a ser el costo que tiene que asumir Europa para romper esa dependencia hacia Rusia, volver a prender las máquinas o la provisión de energía a través de medios nucleares, la oferta que hace Estados Unidos también de gas natural licuado, y también mirar cómo Europa debe asumir el papel de policía malo. Cuando me refiero al papel de policía malo, es asumir un poco el papel que ha hecho Estados Unidos en otras partes del mundo. Cómo garantizar el suministro energético, por ejemplo, en el norte de África, garantizar que el norte de África pues dé ese suministro que requieren los europeos, pero también generar mayor cercanía con los territorios de Asia Central, en donde también vamos a encontrar todo este tipo de suministros. Sexto tipo de sanciones, las sanciones financieras, y esas sanciones financieras van atacadas de nuevo o van dirigidas hacia el núcleo económico de la Federación Rusa. Como les mencionaba, Rusia adoptó una serie de reformas que permitieron la transformación de su economía, y es una economía de mercado con una intervención muy fuerte del Estado. El Estado ruso tiene el
control de sectores estratégicos. Y dentro de esos sectores estratégicos, pues vamos a encontrar el sector energético, pero también tiene una posición dominante dentro del sector financiero. Y estas medidas que van a ser dirigidas hacia el sector financiero ruso, pues van a ser sobre ciertos barcos rusos que en últimas pues también tienen vínculos con el Kremlin, tienen vínculos con el Estado ruso. Adicionalmente, las que ustedes también han escuchado, eliminar a determinados bancos del sistema SWIFT, que es el sistema de mensajería financiera, pero también congelar los activos del Banco Central de Rusia. Entonces ahí digamos todas son medidas que en últimas han tenido una respuesta también desde el Kremlin. Eso explica en cierto momento que se subieron las tasas de interés en Rusia para evitar estas situaciones en donde los ciudadanos rusos, pues producto del pánico, retiraran sus ahorros. Pero también hay una tragedia humanitaria, y esa tragedia humanitaria es que en el marco de este conflicto militar, pues también la población civil pues se encuentra en medio de este fuego cruzado. Y eso explica que en últimas alrededor de 4 millones de personas hayan decidido abandonar su país, hayan decidido abandonar Ucrania. Estamos hablando aproximadamente del 10% de la población de un país. Y como la imagen nos lo permite ver, pues estamos viendo que gran parte de los ucranianos han huido ¿hacia dónde? Hacia Polonia, pues digamos buscando digamos esa opción hacia el occidente y en últimas también llegar a la Unión Europea y a los países vecinos también desde el punto de vista occidental de Ucrania. Pero también llama la atención que los rusos que habitan en Ucrania, por ejemplo en las provincias del oriente, pues también por cuestiones de seguridad decidieron regresar o ir a Rusia. ¿Qué ocurre? También se han dado una serie de conversaciones entre las partes y ustedes han escuchado pues que en diversos momentos pues se han sentado los delegados tanto de la Federación Rusa como de Ucrania pues para tratar de colocarle fin a las hostilidades. ¿Cuáles son las posiciones de ambas partes para avanzar dentro del cese de hostilidades? Por el lado de los rusos, primero, de nuevo el tema que aparecía dentro de las declaraciones del señor Putin, garantías legales del no ingreso de Ucrania a la OTAN, es decir, que en la constitución ucraniana básicamente aparezca un artículo en donde eso quede explícito. Segundo elemento, reconocimiento de la independencia de las dos regiones orientales, de Lugansk y de Donetsk. Y tercero, reconocimiento de Crimea como territorio ruso. Si ustedes me permiten el atrevimiento, el segundo punto es el punto que pueden los rusos descartar. Ellos estarían dispuestos en últimas, pues digamos, a ceder frente al reconocimiento de la independencia, garantizar algún tipo de autonomía. Pero lo que sí no tendría ningún tipo de negociación son el punto 1 y el punto 3, que como lo hemos mencionado, pues también originó el conflicto. Y por el lado de Ucrania, la posición de los delegados del presidente Zelensky, ¿cuál va a ser? Uno, que existan una serie de garantías de seguridad que se vean reflejadas en un cese inmediato del fuego, el retiro de las tropas rusas y en últimas pues también la resolución de los territorios de disputa. Frente a la pregunta que se le hizo a los delegados o al vocero de los delegados ucranianos de que si estaban dispuestos a ceder territorio, pues la respuesta fue ambigua. Pero entonces ahí también podríamos ver que, insisto, de forma muy atrevida y de una forma pues también digamos imaginando un escenario, es muy probable que pues básicamente al final del desarrollo o el desenlace de estos sucesos conduzca al reconocimiento de Crimea y la negociación del estatus de los otros territorios. ¿Qué va a ocurrir? Pues es un conflicto entre la Federación Rusa pero también y Ucrania, pero es un conflicto que como lo mencionábamos en la charla tiene una serie de repercusiones. ¿Cuáles son esas repercusiones sobre algún conjunto de actores? Primero, sobre la Unión Europea. Primero, se van a perder o se van a ver perjudicados muchos lazos comerciales. En medio de todo este proceso, de esta etapa que condujo hacia la disolución de la Unión Soviética y el surgimiento de la Federación Rusa, los rusos pues hicieron una serie de reformas que como ustedes ya conocen, cambió su economía, cambió pues también digamos su esquema político, pero también desde el punto de vista comercial tuvo algún tipo de cercanía y de integración con la Unión Europea. Y eso pues en últimas pues también hizo que la Unión Europea estuviera en una situación de dependencia frente al suministro de energéticos, concretamente o mayoritariamente de gas, de algunos metales y de algunos commodities rusos. Ahí vamos a ver que los europeos pues también se van a ver afectados frente a eso.
concretamente en el tema de ¿qué? De los energéticos y en el tema del gas. Pero también vamos a ver que Europa pues va a ser sujeto efectivamente de esta condición humanitaria que habíamos descrito. Estamos asistiendo pues al desplazamiento de millones de ucranianos hacia países que pues básicamente no tienen, algunos de ellos, las condiciones para recibir a toda esta cantidad de gente. Imagínense en el caso de Polonia recibir de un momento a otro más de 2 millones de personas. Entonces eso se ve reflejado en ¿qué? En una serie de gastos que tiene que asumir la Unión Europea para procesos de ayuda, de adaptación y de integración. Pero como lo mencionaba en la introducción, en una Europa o Unión Europea que está en un proceso pues también de transición demográfica, incluso de envejecimiento, pues esta llegada de población europea, población con mayor afinidad cultural, pues podría revitalizar todo este objetivo del proyecto europeo. Y eso pues también va a tener otro elemento, que es un elemento que está en discusión y que genera mucha controversia, y es el aumento del gasto en defensa en este momento entre los estados europeos. Los alemanes ya empiezan en últimas pues también a decir, oiga, necesitamos de nuevo tener esa discusión sobre cómo mejorar nuestra capacidad defensiva. Los italianos, todos los países, sobre todo los que están en la frontera o cercanos a Rusia, empiezan también a discutir sobre estos temas. Entonces vamos a asistir en el continente europeo y sobre todo en la Unión Europea a un aumento no solo en los gastos sociales, sino también en los gastos militares. Y eso tiene una serie de repercusiones positivas, porque tal vez como algunos de ustedes los conocen, la competencia tecnológica en este momento es un elemento que nos permite explicar qué es lo que ocurre en el mundo. Y esa competencia está liderada por Estados Unidos y por China y algunos países del sudeste asiático, pero Europa está rezagada. Y el sector defensa, el sector militar, pues tiene vínculos efectivamente pues con ese desarrollo tecnológico. Entonces, ahí vamos a ver algunos elementos significativos. Estados Unidos. ¿Qué ocurre con Estados Unidos y qué se ha visto de cómo esta situación ha afectado a Estados Unidos? Pues en últimas, la situación de lo que está ocurriendo en Europa Oriental, pues en últimas puede ser un distractor frente a la confrontación que Estados Unidos en últimas está muy concentrado. ¿Y es cuál? Es la contención en China, es ese bloque de Asia-Pacífico. Entonces, el tema de Europa, en últimas, pues permite que Estados Unidos pues no se distraiga del bloque del Asia-Pacífico, pero también tiene una responsabilidad y es evitar que el nivel de conflicto entre Europa y Rusia no llegue a una situación de amenaza nuclear, porque en últimas pues eso sí comprometería y necesitaría que Estados Unidos tenga mayor participación. Entonces el papel de Estados Unidos, ¿en qué ha consistido? Administrar la intensidad del conflicto, evitar a que se llegue a un escalamiento tipo nuclear, pero en últimas también Estados Unidos le ha demostrado a Europa, usted tenía que encargarse de su seguridad, usted tenía que ser responsable de la seguridad, y era algo que en diferentes tonos lo habían dicho los diferentes presidentes de Estados Unidos. Trump de forma muy directa, Obama de manera indirecta, frente a digamos cuál era el papel que debía asumir la Unión Europea en temas de seguridad. Pero para Estados Unidos pues también el factor ruso puede jugar un papel importante, sobre todo en un año electoral. Recuerden que hay renovación del Congreso estadounidense, pero también con vistas a lo que se viene digamos en la campaña presidencial de 2024. Ese factor ruso pues también puede generar una serie de apoyos, puede generar una especie de cohesión en donde pues Estados Unidos o la opinión pública estadounidense diga que el enemigo a vencer es Rusia, pues podemos colocar las diferencias de un lado. Tercer país o tercer actor que tiene intereses en juego, China. Y como lo mencionábamos ahorita en el comentario, por un lado China ha sentido que el conflicto en Europa, la invasión de Rusia a Ucrania, se ve reflejado en un relajamiento que ha sufrido Beijing frente a la presión política y militar e incluso económica que tenía desde Washington. Antes de que se diera la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, el Departamento de Estado estaba muy acucioso efectivamente en denunciar situaciones que atentaban en contra de la soberanía de China. Y en últimas, pues también el que se haya dado este conflicto, pues permite que China pues tenga la oportunidad de relajarse un poco, de relajar la presión que sufre de Washington. Pero también permite que
Beijing, por ejemplo, que también en ese momento quiere seguir consolidándose como la fábrica del mundo, acceda a una porción significativa del mercado ruso. Eso explica algunas declaraciones. Con el final de los Juegos de Invierno, recuerden que hubo un acuerdo de suministro energético multibillonario entre los dos países. Curiosamente, pues el pago se hacía en euros o está pactado en euros, como una forma también desde el punto de vista de ir vulnerando ese monopolio que tiene el dólar como la principal divisa, pero en últimas pues también este conflicto permite que China siga posicionándose y eso ha permitido que en últimas acceda a energéticos más accesibles. Si ya Rusia va a tener restricciones para llegar al mercado europeo, el mercado chino pues va a sufrir un suministro a unos precios muy competitivos y en últimas pues también va a permitir que se consolide una asociación financiera mucho más ventajosa, y aquí termino de complementar el comentario, para los intereses de Beijing que para los intereses de Moscú. Porque en la carrera económica pues todos sabemos que Beijing pues tiene la delantera y de forma muy evidente en comparación con Moscú. ¿Qué ocurre? Pues en últimas pues también esta es una experiencia para Beijing, para China, para ver cómo reaccionar frente a un escenario de sanciones internacionales, de sanciones económicas, cómo puede responder frente a este tipo de sanciones, y eso va a permitir que mientras Rusia esté atendiendo su flanco occidental, China pues pueda tener mayor influencia sobre el centro de Asia. Recuerden que China está liderando un proyecto que se conoce como la Ruta de la Seda, y esa Ruta de la Seda es básicamente un complejo que le permite, a través del desarrollo de infraestructura física pero también digital, generar conectividad con los mercados de Asia, el mercado europeo y parte del mercado africano. Entonces, el que pueda tener mayor influencia sobre Asia Central pues es una ventaja también para los chinos. Japón, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Japón también aparece dentro de este relato con los intereses en juego? Porque en últimas pues también Japón tiene que asumir los costos que se derivan de salir del mercado ruso. La alianza que tiene Japón pues en el mundo pues principalmente es con Estados Unidos, y Estados Unidos pues básicamente emite una serie de sanciones sobre Rusia, pues Japón también respalda a su aliado. Pero en últimas pues digamos ahí los japoneses están asumiendo algunos costos derivados de salir del mercado ruso, que no es un tema muy fuerte y que no es un tema estructural. Entonces, en últimas, la economía japonesa puede responder a eso. Pero el tema de fondo es que entre Rusia y Japón existe un litigio. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, ambos estados no suscribieron un acuerdo de paz y los japoneses denuncian que los rusos ocupan lo que ellos denominan, los japoneses, el territorio norte, lo que se conoce como las Islas Kuriles. Y en ese sentido, pues básicamente, frente a que Japón ha amplificado las sanciones en contra de Rusia, pues se ha caldeado el clima de negociación que existía entre los dos países para colocar fin a este litigio. Y eso, más allá de ser un tema fronterizo, pues también reanima en Japón un debate que había estado en discusión de forma muy silenciosa con el final de la Segunda Guerra Mundial, y era que Japón volviera a retomar su liderazgo desde el punto de vista militar. Y la posibilidad de incluir la variable militar en Japón, pues en un vecindario que es muy conflictivo, recuerden, China, Corea del Norte, pues hace que pues este flanco del Pacífico asiático vuelva a estar también en los titulares dentro de poco tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, el cambio de ese paradigma en la seguridad nacional japonesa, pues también es algo que puede verse afectado, que se está viendo afectado como consecuencia de de la invasión rusa en Ucrania. Y por último, otros intereses, el de India. India, como ustedes también habrán leído, pues ha seguido profundizando su alianza comercial con la Federación Rusa. Y esa alianza no solo es comercial, sino que Rusia pues también es el principal proveedor de armamento para India. E India tiene un papel muy importante en este momento de la historia. Está tratando de destronar a China como la fábrica del mundo. Entonces, en ese orden de ideas, pues quiere blindar a toda costa esa relación con Moscú. Incluso, pues también los indios han acordado pues que los pagos que se hagan entre los dos países se hagan a través del rublo. Otros países, Venezuela, yo creo que pues para nadie
fue un secreto un poco, digamos, que las declaraciones que se tomaron desde la Casa Blanca de propiciar acercamientos con el régimen de Caracas. Ahí vemos cómo se evidencia la flexibilidad en las relaciones internacionales. Los estados no tienen amigos, los estados tienen intereses. Y en este sentido, pues básicamente, pues Estados Unidos ha visto con buenos ojos relajar ciertas medidas para compensar, pues digamos, el componente de exportación petrolera que venía desde Moscú. Y eso en últimas, pues también le ha dado algún tipo de aire al régimen de Caracas, que ha hecho que en últimas, pues también puedan obtener algunas utilidades en dólares. Y por último, el tema iraní. ¿Y qué ocurre con Irán? Pues Irán también ve una oportunidad muy interesante al ser un productor energético, no solo de petróleo, sino también de gas, y ha permitido que en últimas la administración Biden contemple relajar o que se reactiven algunas exenciones que permitan que los países europeos pues accedan al energético o a los energéticos iraníes. Entonces, como ustedes lo tratamos de presentar de forma muy rápida en este espacio, pues aunque es un conflicto que tiene inicialmente unos componentes culturales, también hay la aparición de algunos elementos económicos, de algunos elementos pues también de tipo político, de tipo militar. Miren el impacto también que tiene sobre los medios de comunicación, o sea, cada vez más, o yo diría que semanalmente, pues acudimos a la rectificación de noticias de parte y parte. Y eso en últimas pues también evidencia el estado de hiperconexión en el cual nos encontramos. Pero por último, un conflicto que en sintonía con lo que está ocurriendo en el mundo no únicamente afecta a los países fronterizos, sino que tiene una serie de repercusiones sobre el mundo. Y más allá de estos países que alcanzamos a mencionar, miren por ejemplo el impacto sobre Colombia, es decir, cómo Colombia también se vio expuesto o se está viendo expuesto a decisiones efectivamente que se tomaron desde el Kremlin en el marco de lo que ellos denominan esta actividad militar u operación militar. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, preguntas, comentarios para aprovechar un poco, digamos, este espacio que nos queda. Dale. Georgia. ¿Qué ocurre con Georgia? Georgia es una de estas repúblicas que queda en el Cáucaso, hacía parte de la Unión Soviética. Cuando se desintegra la Unión Soviética, ellos también empiezan a mirar hacia dónde, hacia Bruselas. La mirada hacia Bruselas en primer momento no disgustaba tanto a una Moscú que en ese momento estaba haciendo reformas económicas, como les he dicho. Pero cuando la mirada hacia Bruselas va de la mano con el ingreso a la OTAN, eso justificó una serie de acciones militares en el año 2008 que permitieron la anexión también de territorio de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur. Entonces, en ese momento, pues muchos están tratando de pescar en río revuelto, pero es poco probable porque es un territorio también neurálgico para los rusos. Entonces, el caso de Georgia, Georgia ya tiene un precedente. Georgia perdió estas dos provincias, que son territorios que decidieron anexarse hacia la Federación Rusa. Y vale la pena señalar algo, el libreto fue el mismo, es decir, los rusos intervienen en un estado defendiendo supuestamente los intereses de comunidades rusas y en el marco de eso pues básicamente intervienen, estas comunidades decretan su independencia y después dicen que quieren celebrar un referendo para anexarse o para integrarse a la Federación Rusa. Entonces ese es el caso de Georgia, es muy poco probable que digamos que eso trascienda porque de nuevo es un territorio estratégico para Rusia. Listo, señor. A ver, ha hecho un inventario ambicioso y excelente de las posibles causas y desde luego de los posibles efectos que se deben generar de este conflicto. Pero pues saltan muchas preguntas. Pues, desde luego preguntas sobre qué va a pasar, por ejemplo, con si el gran beneficiado aquí es China, que seguramente le va a sacar mucho provecho. Pero entre los muchos interrogantes está, históricamente Alemania pues ha hecho presencia militar a través del siglo XX, pues, vimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y no solamente en ese momento, históricamente también desde el punto de vista militar, mucho ha tenido que ver Alemania en los conflictos europeos, pero las declaraciones del nuevo canciller alemán de pronto ponen a pensar
que ya los tiempos han cambiado, ya esos compromisos o esa situación sumisa que dejó Alemania después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, ya él lo dijo claramente, los tiempos han cambiado. Con eso está anunciando que ellos se sienten fuertes en Europa. En este momento es la primera economía. Y ellos se sienten no solamente responsables del futuro militar de Europa, sino que ellos necesitan también defender su situación nacional. Sí. Me parece que ese punto Algunos... es nuevo y de pronto no le concedemos la importancia que tiene. Hay varios aspectos, y es que esta puede ser la salida de esa jaula de oro que es la Unión Europea para Alemania. Recuerden que hay muchas posiciones que afirman que lo que hoy es la Unión Europea fue lo que permitió que alemanes, franceses y otros países europeos dejaran de entrar en guerra, y a través de esa alianza comercial y la evolución de esa alianza comercial, pues Europa haya experimentado pues casi, digamos, un siglo de paz, entre comillas. Pero ahí se están dando una serie de situaciones en donde, de nuevo, declaraciones de algunos sectores alemanes que ven con malos ojos romper relaciones con Rusia, declaraciones pues también en donde dicen, oiga, ¿por qué vamos a suspender un proyecto energético que es beneficioso para los alemanes? Recuerden que con la reunificación de Alemania, el Oriente todavía tiene una serie de rezagos en comparación con el Occidente. Y este proyecto energético, el gasoducto como tal, iba a beneficiar y iba dirigido efectivamente a reactivar o a seguir reactivando, consolidando la economía oriental. Y de ahí se derivan un poco también las preocupaciones, no las preocupaciones, las consecuencias de estas acciones. Una Alemania que efectivamente empiece de nuevo a invertir en temas militares, una Alemania que pueda alzar la voz y pueda en últimas también, digamos, reclamar ese liderazgo que tiene o que históricamente ha tenido sobre partes de Europa. ¿Qué ha ocurrido? Qué pena que me extienda un poco más. Por parte de otros países europeos integrantes de la Unión, pues también hay muchas expectativas con relación al nuevo canciller. Es que recuerden que venimos de varios años del gobierno de la señora Merkel, y en últimas pues tanto franceses como italianos están como tratando de darle un compás de espera a este nuevo canciller, y eso se ha visto reflejado en algunas medidas. Por ejemplo, miren el protagonismo diplomático que tuvo el presidente Macron, en donde pues Macron fue el que, o ha estado, obviamente él tiene una campaña electoral, pero también suplió ese vacío que tenía la señora Merkel. Acuerdos entre los franceses y los italianos, en donde pues ahí se está dando una reorganización en un continente en donde las nacionalidades, los intereses, pues propician acercamientos, pero también propician muchas distancias. Entonces sí, el tema de Alemania, pero el tema también del futuro de la Unión Europea y cómo Alemania efectivamente puede reclamar ese liderazgo no solo en lo económico y muy posiblemente en un futuro no tan lejano, un liderazgo desde lo militar, puede también reconfigurar pues parte de este mundo. Con un Reino Unido que miren, se salió de la Unión Europea y que, como muchos analistas lo dicen, los británicos tienen un pie en la isla y otro pie en el continente, y el pie en el continente muchas veces es para estorbar o para perturbar procesos de integración continental. Entonces hay varias reflexiones, y dentro de ellas el tema de Alemania pues vale la pena también señalarlo. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Sí, señor. Por acá y estoy por acá. Los escenarios que consideras que puede pasar, ¿cuál va a ser tu experiencia? ¿Crees que es el más posible? ¿Al desenlace de esta? Pues más que experiencia es como interés, pues, porque yo lo que vería, y es un poco de forma pues muy coloquial, es que uno pues se le dé ese reconocimiento a Crimea. Yo siento que un poco también a partir de la pregunta que se hizo es, el estatus de Crimea pues ya había sido aceptado, ya le estaban como dando otro manejo. Entonces es muy probable que se dé ese reconocimiento a Crimea como territorio ruso. Y otro elemento que pues también es un poco más difícil es ver cómo se llega a un acuerdo por medio del cual Ucrania no ingrese a la OTAN y los rusos se sientan tranquilos de que no va a ingresar a la OTAN, pero también que los otros países que puedan verse amenazados por el expansionismo ruso
pues no renuncien a la OTAN. Entonces yo veo de forma pues como muy cercana esos dos escenarios, el reconocimiento de Crimea, la discusión de las provincias del oriente, pues los rusos creería que están dispuestos a ceder sobre eso, pero el tema de fondo es cómo brindarle esos elementos de seguridad y de tranquilidad a los rusos de que en una región cercana, una región que es limítrofe con su centro, con su corazón demográfico industrial, pues no van a haber unos emplazamientos de misiles. Entonces yo creo que pues esos son los dos temas a los cuales se le puede hacer seguimiento. Perdón, me recuerdan, por acá y por acá, sí señor. Ahorita hablabas que Rusia es potencia realmente por el lado militar, pero no le quedan unas dudas, es como en 25 o 30 días que van, han perdido 30 generales. ¿Cómo se explica eso? Que un ejército tan reducido, tan pobre como el ejército de Ucrania, sea capaz de llegar a ese nivel. Muy buena pregunta. El tema es que Rusia puede que sea una potencia militar o con relación a la capacidad de fabricar armas y la capacidad que tiene de desestabilización a través de armamento no convencional. Pero lo que estamos viendo en Ucrania es cómo efectivamente el ejército ruso sí tiene la capacidad efectivamente de cumplir con los objetivos militares que se ha trazado, con un contexto también que es mucho más complejo. Cómo en últimas cumplir con ese objetivo de una operación militar con el menor número de bajas sobre población ucraniana, para que el discurso que ellos han argumentado desde el comienzo de que son naciones hermanas no se convierta en un efecto boomerang al cabo de algunos años. Entonces veo varios elementos. Uno, sí, potencia militar en cuanto a fabricación, en cuanto a capacidad o inventario de capacidad nuclear. Pero lo que estamos viendo ahorita es qué tan preparado está ese ejército ruso para este tipo de operaciones. Entonces ahí es que estamos descubriendo este tipo de situaciones que usted está mencionando. Puede que sí tengan capacidad militar, pero no tienen esa capacidad estratégica para traducir en resultados los objetivos de esta operación militar. Creo que puede ser por ese lado. Y perdón, algo que creo que es importante mencionar. Yo siento que acá también hay un elemento subjetivo que es fundamental, y es que muchos de estos oficiales rusos eran suboficiales o soldados durante Afganistán. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Recuerden que la Unión Soviética se retira de Afganistán. Entonces ahí hay un elemento de orgullo, insisto, es una visión subjetiva de cómo estos oficiales en el día de hoy pues se enfrentan efectivamente a la presión de tener un resultado favorable desde el punto de vista militar, porque en últimas ellos dirían, bueno, mis superiores fueron los que fallaron en Afganistán, pero ahora que tienen la responsabilidad de ellos, van a fallar en Ucrania. Entonces ahí hay otros elementos subjetivos muy interesantes. Señor. Relacionado con eso que estás diciendo, hay versiones que dicen que Putin tiene una enfermedad cerebral, y mi pregunta es, ¿hasta qué punto toda esta operación militar depende más de Putin? Que Putin como un zar moderno, que él maneja el país con mano firme, pero ¿qué tanto control tiene él de todo esto que está pasando? Si él no está o ya se ve impedido por esa enfermedad que supuestamente tiene, ¿dónde queda toda esta operación? Yo reafirmo lo que mencionaba en la primera parte, y es que este conflicto evidencia el hermetismo en el proceso de toma de decisiones que hay en la Federación Rusa. El que sea un zar no es desconocido para los rusos, es decir, recuerden que durante la dictadura comunista pues eran zares del Partido Comunista, y antes eran los zares pues de la familia Romanov. Entonces yo creo que ese autoritarismo hace parte pues de cómo funciona la sociedad rusa. Sí habían algunas preocupaciones con relación a una Rusia post-Putin. No sé qué tan ciertos sean estos rumores de que él esté en este momento pasando o esté enfrentando una enfermedad, pero lo que sí se escucha mucho, y no es en este momento inmediato, es cómo va a ser una Rusia sin Putin. Entonces, ¿cuál va a ser el relevo que va a tener Putin? ¿Va a ser el señor Medvedev, que ya fue presidente cuando Putin fue primer ministro, o van a ser las nuevas generaciones de Rusia Unida, que es el partido de gobierno de la federación, el papel del ministro de defensa, del señor Shoigu? Y también pues también hay fuentes que dicen
que como que ha estado aislado, pero ahí entramos en especulaciones. Entonces, no sé cómo leer este tipo de situaciones, pero lo que sí se evidencia es que en un régimen como el ruso, en donde el autoritarismo es muy fuerte, la figura de Putin, curiosamente, y es algo paradójico, da tranquilidad al pueblo ruso. Un pueblo, digamos, que pues, es un territorio extenso, 17 millones de kilómetros cuadrados, 140 millones de habitantes, necesita tener un líder que transmita, digamos, esa fortaleza y, entre comillas, esa coherencia. No en vano, hace algunos años, pues por eso el presidente Putin se presentaba descamisado, practicando artes marciales, porque eso hace parte pues también de esa estrategia comunicativa. Pero lo que usted señala pues sería algo a considerar, o sea, esa transición post-Putin. Lo que sí está claro es que figuras como Navalny, por ejemplo, pues hacen parte pues un poco de los esfuerzos de los no aliados de Rusia, pues para propiciar una transición que permita que Putin salga del poder y pues haya un régimen más amigable con los intereses de Occidente. Pero ahí se abre el mundo de las especulaciones, qué tan cierto sea que el presidente Putin tenga esta enfermedad. Desde Moscú me imagino que replican, entonces Biden no está siendo competente, la que tiene el poder es Kamala Harris, entonces ahí entramos en este juego en donde, de nuevo, insisto, como consecuencia de la hiperconectividad que vimos, pues nos vemos expuestos pues a, digamos, a tener que chequear o validar ese tipo de noticias. Pero sí es algo muy importante, es cómo va a ser ese proceso de una Rusia sin Putin. ¿Qué liderazgo se avecina? Listo. Señor. Ahí hay varios elementos. Uno, la transformación de los liderazgos políticos. El señor es un actor o era un actor, pero miren que también en Europa estamos asistiendo lo que fue, digamos, en Italia, Beppe Grillo, por ejemplo, es decir, como todos estos liderazgos, estos outsiders, estas personas que se salen del discurso tradicional. Sumado a eso, pues también a algo, y es que el presidente Zelensky, pues en últimas, responde a esa insatisfacción. Yo sé que es un escenario que pues no es realista, pero si no hubiese existido esta ocupación o esta invasión por parte de Rusia, los mismos resultados, precisamente por esa falta de experiencia en el gobierno y de insatisfacción de los ucranianos, hubiera conducido a que el señor hubiera salido. Pero ha aprovechado su cuarto de hora, una persona con experiencia en medio, una persona que comunica efectivamente muy bien, pues el que él aparezca con camiseta, que aparezca efectivamente, digamos, desde esa posición de cuartel, lo que busca es en últimas garantizar la unión de la sociedad ucraniana frente a un momento en el cual sufre una agresión por parte de un externo. Pero la reflexión más interesante es ver cómo en últimas estos liderazgos por fuera del libreto cada vez son más recurrentes. Y detrás de eso, ¿qué hay? Una crisis frente a la manera en la cual se concibe la política, por ejemplo. Este sistema partidista, miren que en últimas pues va a ser la mayoría, va a tener una serie de curules, pero el caso de Perú, miren, para no irnos tan lejos, es decir, una persona que pues tampoco tenía experiencia, que resultó elegida en un contexto de abstencionismo, pues miren los efectos que se ha producido. ¿Algo más? Bueno, muchísimas gracias por su participación, que esté muy bien. Pero